Este día fue llevado a tribunales el exministro de la Defensa Williams Mancía por el bono militar. ¿Se acuerda? Aquellos 50,000 quetzales que recibía mensualmente el presidente Jimmy Morales. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Bono Ilegal. Pero antes lo dejo con la nota. Esta mañana fue capturado en el kilómetro 16 de carretera El Salvador-Santa Catarina Pinula el exministro de la Defensa Williams Agberto Mancía Fernández, a quien se le acusa de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito, que según la tipificación se comete cuando un funcionario público obtiene dinero ilícito para sí mismo o alguien más. La Fiscalía de Delitos Administrativos y Financieros determinó que quien otorgó de manera ilegal el bono de responsabilidad de 50,000 quetzales al presidente Jimmy Morales fue el general Mancía, sin haber hecho un análisis financiero y sin tomar en cuenta que ese bono, según lo establecido, solo lo podría recibir alguien que también recibiera sueldo del Ministerio de la Defensa. ¿Qué información puedo darles? ¿Verdad? Sería entonces el Ministerio Público, el juez que va a ver mi caso, el que puede dar más información. Yo lo que les digo es que me dejen ahorita resolver mi situación, ¿verdad? Y el respeto que como yo se los he tenido. Muchas gracias. El exministro fue trasladado de inmediato a la torre de tribunales para realizar la audiencia en el juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, donde conoció los motivos de su detención. El caso está en reserva por órdenes del Ministerio Público. Debido a eso, la audiencia se realizó a puerta cerrada, impidiendo la entrada a los medios. La jueza Judith Secaida realizó hoy a las 2 de la tarde la audiencia de primera declaración, también a puerta cerrada, y los abogados se abstuvieron de brindar mayor información debido a la reserva en la que se encuentra el caso. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, terminamos esta semana, pero las noticias se siguen dando. La etiqueta del día, SF Bono Ilegal. ¿Se acuerda de aquel bono de 50,000 que se le daba mensualmente al presidente Jimmy Morales? Pues vuelve a surgir este tema con la captura del exministro de la Defensa Williams Mancía. De eso hablaremos en este primer bloque, por eso la etiqueta SF Bono Ilegal. Damos la bienvenida a nuestros analistas, María Alejandra Morales y Raúl Bolaños. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Las primeras impresiones de estas imágenes del exministro de la Defensa que llega a tribunales, ¿en qué pensaron ustedes? Alejandra. Bueno, creo que este es un caso que tal vez había quedado un poco en el olvido, si bien causó mucho revuelo el año pasado el haberse enterado que el presidente de la República no solo es el mejor pagado de la región, sino que tenía acceso a un bono de 50,000 quetzales mensuales por parte del Ministerio de la Defensa, causó indignación entre muchos guatemaltecos. No obstante, creo que la coyuntura necesariamente nos ha empujado a prestar atención a otros temas y los ojos habían vuelto a poner en el ojo del huracán al Congreso de la República. Sin embargo, y como esta semana ha sido tan movida, presentándose desde el sábado un caso de alto impacto y en el transcurso de la semana el segundo caso relacionado con la SAT, este se viene a sumar quizás con menor intensidad a estos casos que el Ministerio Público había ya ofrecido presentar antes de la salida de la fiscal general. Sorprende, en realidad, porque de alguna forma envía un mensaje bastante claro al Ejecutivo acerca de que este tipo de abuso de autoridad, si es que cabe, y creo que ahí tendría que venir también un poco del análisis que hagamos en el programa del día de hoy, si es que cabe en el delito el actuar del ministro y cuáles fueron los motivos reales por los cuales el día de hoy es aprehendido. No obstante, yo creo que no debemos dejar de pasar en este análisis y que me parece también sumamente importante los detalles que va a presentar en el momento dado el Ministerio Público, la decisión que se ha tomado con esta institución en particular, porque muchos la ponen en comparativa con otras instituciones del Estado, en donde los bonos en realidad son la regla en el Congreso, en el sistema judicial, y quizás estos casos se han resuelto por la vía administrativa y no por la vía penal. Claro, se reconoce que sí hay un desorden en ese tema de las bonificaciones, pero el mensaje de ver al exministro conducido a tribunales hace pensar que no se ha olvidado entonces el tema del pago de este bono militar, Raúl. Fíjate que a mí me parece importante lo que menciona Alejandra, sobre todo porque
hay como una frontera un poco porosa en términos de decir, bueno, ¿dónde está el delito? Si es un tema administrativo o justamente entra al plano legal. Porque la primera cosa que a uno le llama la atención es esa contradicción entre, desde el 2005 se viene entregando este bono, pero resulta que un 1 de enero del 2016 se saca un acuerdo ministerial que no es publicado y que le da vida, digamos, a este bono. Luego tenemos que hay una contradicción también con el tema del sueldo del presidente, porque se esclarece y se dice proviene de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad y no del Ministerio de la Defensa, como se podría pensar en este caso para justificar el bono. Es decir, digamos, el presidente no puede tener derecho a tener 2 salarios. Claro. Entonces, a partir de ahí empieza esa contradicción. Si a eso lo conjuntamos con todo el caso del tema de los lentes, uno empieza a generarse, digamos, dentro de la opinión pública, una opinión muy desfavorable sobre el propio presidente en cuanto a la utilización de sus gastos y cuánto está recibiendo en sí. Entonces aquí la primera cosa que uno se puede empezar a cuestionar es administrativamente a quién pertenece justamente el Ministerio de la Defensa. Es decir, bueno, pertenece al Ejecutivo. 1, 2, si existe un bono, este bono debe de ser informado justamente al Ministerio de Finanzas Públicas para que justamente este pueda ser presupuestado. Entonces, digamos, aquí empieza como una cadena, una secuencia de contradicciones en las cuales uno, sin meterse en el plano legal, se empieza a preguntar si esto no es un vicio, digamos, reiterado dentro de la administración pública, en donde justamente los superiores deciden cuándo se da o no se da un bono y no se hace un proceso conjunto, digamos, entre planificación y presupuesto con el ente sectorial, ¿verdad? Llama la atención que durante todo ese camino que mencionas, Raúl, nadie preguntó, ¿y esto se puede hacer? ¿O esto para qué va a ser? ¿A quién se le va a destinar? Nadie cuenta ni da fe de que se haya cuestionado en algún punto el pago de este bono militar. Incluso hasta después de que cuando Contraloría ya da su resolución y pide la reintegración de los fondos, pues tampoco hay un eco antes de por qué no lo habían dicho antes de la filtración de esta noticia. ¿Eso qué nos evidencia? Que estamos muy mal en cuestión de organización en todas las entidades del Estado. Digamos, yo creo que sí, porque si el error en el procedimiento, cuando se decide otorgar este bono al presidente de la República, si no se detectan los errores en el procedimiento, posteriormente no se detecta tampoco el error o no se sabe justificar cuando se le acusa al presidente o cuando la ciudadanía pide respuestas acerca de por qué el presidente está recibiendo un bono adicional al salario que ya posee. Es decir, el Ejecutivo, el ministro de la Defensa de ese momento, el mismo presidente de la República, no pudieron dar claridad de bajo qué lineamientos o qué argumentos se utilizaron para decidir otorgar ese bono al presidente de la República. Otro tema que preocupa aquí, creo yo que hay que prestarle también mucha atención, es que este caso aparece en un momento de desgaste del Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo ya de por sí trae un desgaste desde hace mucho tiempo, pero derivado de las últimas acciones, las últimas circunstancias que hemos podido observar en las distintas instituciones del Estado, que algunos han interpretado como un fortalecimiento de ese pacto de corruptos, como se le ha titulado. Creo que este caso va a generar bastante eco dentro de la ciudadanía o va a recuperar la atención porque al ciudadano necesariamente le duele conocer aquellos casos que tocan directamente su bolsillo y conocer estas cifras, sobre todo con el título que lleva el bono, que es un bono de riesgo, pone en una perspectiva al ciudadano no solo de los recursos que yo estoy invirtiendo en el pago de impuestos están siendo mal utilizados dentro del gobierno y además un ministerio que debería de estar, bueno, más adelante vamos a hablar del Ministerio de Gobernación, pero el Ministerio de la Defensa que debería de estar garantizando también la soberanía, la seguridad de los ciudadanos del Estado guatemalteco, está asignando, está malgastando el dinero que los guatemaltecos estamos pagando y los guatemaltecos no tenemos ninguna garantía de que todos los días que salimos a la calle no estamos corriendo riesgos o que no vamos a estar de alguna forma o a vernos afectados por la violencia que impera en el país. Ahora, en el círculo, en el entorno del presidente han pues salido algunos argumentos para defender la figura presidencial y es,
por ejemplo, en el tema de los lujos presidenciales, este tipo de gastos se repiten desde otras administraciones o incluso en otras presidencias de otros organismos del Estado. Los bonos, ya lo mencionaba Alejandra, pues es una cuestión que se repite, que muchas veces es discrecional en las diferentes entidades del Estado. Pero ¿por qué específicamente es diferente para el presidente Jimmy Morales, Raúl? Yo creo que lo primero tiene que ver con cómo la población lo identificó, es decir, el tema o el eslogan de ni corrupto ni ladrón. Tú esperas, digamos, que al menos en esa parte tengas una administración transparente, es decir, que el proceso de rendición de cuentas sea efectiva de cara a tal de que cumpla, digamos. Si tú recuerdas, el propio presidente empezó a decir en sus inicios que iba a entregar justamente una parte de su porcentaje de salario a obras de beneficencia. Luego, justamente cuando ya inicia todo el proceso por el cual sabemos, él dice, bueno, ya no, esta plata me va a servir para poder financiar todo el tema legal. Pero entonces, la pregunta es, la gente se siente enojada, es decir, yo creo que a partir del 2015 la ciudadanía guatemalteca dejó de ser permisiva con ciertas cosas porque dejó de procesarlas como naturales y obvias, es decir, en términos de cómo la administración pública debe de comportarse de cara a su ciudadanía. Si a ti te solicitan y te piden ser cumplido con tus impuestos, con tus procesos, entonces tú también tienes el derecho de exigir lo mismo, es decir, ¿qué justifica un bono en términos de cuestiones de seguridad, por ejemplo? Entonces empiezas tú a decir, bueno, ¿qué les hace a ellos distintos a las otras instituciones para poder gozar de una bonificación? Porque entonces aquí, digamos, ves que el proceso de formulación presupuestaria termina siendo quién jala más o quién tiene mayores preferencias. Entonces al final depende más de la figura del ministro en este caso que justamente de un proceso ordenado del gasto público. Entonces al final del día, tú como ciudadano de a pie dices, ¿y yo por qué voy a pagar mis impuestos si se los están comiendo en langostas, se los están llevando en anteojos? Entonces esa, digamos, cultura que le estás trasladando al ciudadano común tiende a generarle conflicto y tiende a generarle discrepancias de cara a cómo ve a su propio presidente, ¿no? ¿Esta captura del exministro puede enrarecer más las relaciones que en este momento son difíciles entre el Ejecutivo y Ministerio Público? Bueno, de alguna forma creo que va a impactar la línea de trabajo que ya se ha llevado en el Ejecutivo con relación a los casos que ha estado trabajando el Ministerio Público y la CICIG. Esto tal vez sería tratarse de adelantar un poco, pero creo que ya previamente el Ejecutivo había marcado una posición bastante clara en la cual no veían el error y seguramente no van a interpretar este caso particular como un caso penal. Seguramente van a presentar alguna postura que de alguna forma trate de reducir de algún tipo la pena o el proceso al cual está siendo sometido en este momento el exministro, y seguramente esto va a tener algún impacto en las tensiones que ya se tenían entre Ministerio Público y Ejecutivo. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Bono Ilegal. Al regresar hablamos de la salida de Rivas del Ministerio de Gobernación. Por supuesto que vamos a continuar trabajando de forma muy coordinada y muy cercana con el Ministerio Público y la CICIG, por supuesto. Ambos en conjunto realizamos una tarea fundamental para el desarrollo de la seguridad guatemalteca. La seguridad inicia en la familia. Una sociedad en que la familia está dividida será tarde o temprano una sociedad a la deriva, razón por la cual les solicito este día a todas las familias guatemaltecas su apoyo incondicional en el alcance de la prevención del delito. Y hace alrededor de 20 años, si mi memoria no me falla,
Una de las acciones empresariales desarrolladas fue la apertura de esta compañía en Panamá. Si ustedes revisan el historial de tal empresa y de tal inscripción, se darán cuenta que nunca fue operada. Eso implica que el objetivo de haberla constituido en aquella época se desvirtuó a raíz de un tema empresarial. Regresamos a Sin Filtro, SF, bono ilegal, ya les había adelantado en el bloque anterior, estamos hablando de la detención del exministro de la Defensa, pero también se da otra noticia importante este día, se acepta la carta de renuncia del ahora exministro Francisco Rivas de Gobernación y se da un relevo en la cartera. ¿Qué lectura podemos hacer de este movimiento? ¿Interesante, Raúl? Bueno, yo creo que evidentemente la coyuntura da para pensar tantísimas cosas y efectivamente miedos quizás heredados. Es decir, digamos, aquí lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hay un proceso de continuidad que tiene que darse en torno, digamos, al fortalecimiento tanto de lo que es la PNC y dos, de lo que es el sistema penitenciario, que son dos cosas, digamos, sumamente llamativas de la administración de Rivas, que fue trabajando y fue, digamos, haciendo equipo, y por lo tanto vemos un relevo que, si bien no es una cara nueva, sí lo que tenemos que tener claro que es en un momento quizás que era el menos esperado, ¿verdad? Es decir, digamos, se habla de la aceptación de una renuncia, pero una carta de renuncia que se hizo el año pasado, claro, es decir, digamos, hace 4 meses. Si uno le da continuidad y dice, bueno, ¿por qué ahora y por qué no antes? ¿Por qué en una coyuntura tan complicada y tan compleja que está viviendo el país a raíz de todos estos procesos de detención? ¿Qué implicaciones tiene, digamos, en este caso, el relevo en gobernación? Aquí lo que tenemos que empezar también a dilucidar es qué sectores le han manifestado ese apoyo. Pareciera ser, digamos, que cuando uno empieza a revisar los apoyos recibidos, ha recibido desde la Embajada de Estados Unidos hasta anteriores exministros. Por lo tanto, digamos, uno diría no hay tanto por qué temer porque es una cara conocida, es decir, ha trabajado en temas migratorios que son prioridades justamente de la administración de Estados Unidos y que por lo tanto pueden sentar cierta certeza de cara al trabajo que pueda realizar. Yo creo que el listón que deja Rivas es bastante alto, creo que vivió coyunturas muy difíciles que quizás otro equipo no las hubiera aguantado. Creo que ojalá que su continuidad, digamos, y su postulación como fiscal general pueda darse, siendo un elemento que conoce, digamos, la casa y sabe cómo funciona el proceso, ¿no? ¿Qué implicaciones de este cambio y de la nueva figura que llega en este momento al Ministerio de Gobernación, Alejandra? Creo que no podríamos anticiparnos a asumir que el trabajo del nuevo ministro va a ser malo porque el del exministro Rivas fue muy bueno. Es decir, creo que los guatemaltecos tendemos, y yo he pecado del mismo error, a ser muy pesimistas a la hora de tratar de evaluar a las personas. Creo que si le vamos a dar la oportunidad de equivocarse al nuevo ministro, al recién nombrado ministro, le deberíamos de dar también la oportunidad de hacer las cosas bien. Es interesante los distintos comentarios que se leen a través de las redes sociales y pronunciamientos por parte de generadores de opinión. Muchos ven con muy buenos ojos, reciben de buena forma el nuevo nombramiento, es decir, el perfil de la persona de alguna forma lo aprueban a pesar de que lamentan la salida del ministro. Creo que las implicaciones pues pueden reducirse en la medida que la línea de trabajo que llevaba el ministro Rivas, que hizo un muy buen trabajo al frente de la cartera, se siga trabajando, y que creo que esta es la prioridad, y esto podría también estar vinculado de alguna forma al nombramiento que se hace el día de hoy, que se siga esa misma línea de trabajo que de alguna forma está vinculada a un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Recordemos, ya lo mencionaba Raúl, la especialización del nuevo ministro está precisamente en temas migratorios, y uno de los principales ejes de trabajo establecidos en el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte es precisamente los temas migratorios, y son los que precisamente mueven a que esta propuesta y este proyecto se implemente en Guatemala. Hay que ver qué relación va a tener esa especialización del ministro, o con base en qué criterios se hace la selección también del nuevo ministro, y creo que debe de ser su trabajo el que nos lleve a
hablar o opinar sobre la gestión que tenga al frente del Ministerio de Gobernación. Los pendientes más importantes que deja Rivas en el Ministerio de Gobernación, si bien hemos hablado de algunos avances, fortalecimiento institucional, pero ¿cuáles son aquellos temas a los cuales hay que ponerles atención, Raúl? Bueno, obviamente el tema del sistema penitenciario siempre ha sido como la piedra en el zapato, digamos, de cualquier administración. Yo creo que esa parte ha iniciado, digamos, un proceso de desarticulación. Yo creo que también el otro gran reto es el tema de profesionalización de la Policía Nacional Civil, es decir, que de cara a esta administración continúe el fortalecimiento tanto a nivel técnico y operativo, que justamente ha carecido y que se han ido avanzando. En temas de inteligencia civil también, digamos, debe detectarse ese avance. Y entonces, por lo tanto, me parece que ese trabajo de desarticulación de redes de extorsión, digamos que el ministro Rivas también lo hizo, debe dársele continuidad. Yo creo que desde mi juicio, y esto es una opinión muy personal, yo creo que ha sido el mejor ministro de la Defensa que hemos tenido de los últimos casi 9 o 10 años. Yo creo que creo que ninguno se enfrentó a un reto tan complejo, es decir, tampoco era directamente un perfil del partido oficial, entonces por lo tanto él tenía ya un trabajo previo. ¿Le funcionó a Rivas ser outsider en ciertos momentos para no llevar el desgaste muchas veces del presidente? Yo creo que en la coyuntura del non grato, creo que sí, creo que esa parte le sirvió. Sin embargo, él puso a disposición su renuncia por no estar de acuerdo, digamos, en el proceso, más sin embargo se valoró la continuidad de su trabajo. Y yo creo, y esto es algo muy muy importante que hay que rescatar, es que si nosotros recordamos la coyuntura del pacto de corruptos, en el tema de intervención de la manifestación, por ejemplo, el papel de la PNC fue vital para que no se fuera mayor digamos, en cuestiones o en términos de violencia. Yo creo que esa actuación en particular deja mucho que decir de cuál es el rol de la PNC, es decir, el fortalecimiento del poder civil en términos de cuidar esos detalles, ¿no? En esos detalles que, bueno, se valoraron en su momento al frente del trabajo que hacía Rivas en Gobernación, pero también mencionaba Raúl esa cenicienta de Gobernación que ha sido el sistema penitenciario, al cual se le ha querido apostar en algunos momentos con crear infraestructura, en otros con separar grupos que generan violencia y generan hechos delictivos a las afueras de las cárceles, pero que no han sido suficientes para tomar el control de los centros penitenciarios. ¿Qué hace falta para que este ministro pueda marcar la diferencia en el tema del sistema penitenciario? Sin lugar a dudas, yo creo que este va a ser uno de los principales retos que el día de hoy asume el nuevo ministro de Gobernación, el tema del sistema penitenciario, sobre todo por los casos que se están llevando también en este momento, debe de ser de interés de todo el país y debe prestarle especial atención el nuevo ministro de Gobernación. Creo que dentro de la línea de trabajo que vaya a atender el nuevo ministro debe considerar aquellas propuestas que no solo le apuesten a la atención en momentos de crisis o a políticas de tipo reactivas, sino se debe trabajar también en políticas preventivas para todos los ejes que puede ver el Ministerio de Gobernación. Vale la pena destacar que durante la gestión del ministro Rivas se hizo un importante trabajo en el tema de la prevención de la violencia y creo, a pesar de la salida de otros 2 viceministros, creo que aún queda un buen elemento que es el viceministro Axel Romero, que debería de dar continuidad a estas políticas de prevención de la violencia, y dentro del propio ministerio para el tema del sistema penitenciario es vital que se trabaje también en medidas preventivas y no reactivas, que es lo que hemos estado viendo durante los últimos años y creo que ha sido el gran error y el gran fallo en el sistema penitenciario del país. Raúl lo mencionó hace unos momentos sobre el perfil del nuevo ministro de Gobernación y ya hay muchas preguntas en redes sociales sobre si este nuevo funcionario viene con la venia de la embajada, de otros sectores, o si será un integrante del equipo más cercano al presidente Jimmy Morales. Es muy pronto para poder ver estas características, pero ¿qué les hace ver a ustedes a Dan Egenhard como un personaje outsider, como lo fue Rivas en su momento, o alguien que viene más del entorno de Jimmy Morales, Raúl? Yo creo que la parte, digamos, difícil de esclarecer es la coyuntura. Quizás si esto hubiera sucedido el 14 a las 14, las preguntas serían otras. Es decir, digamos, cuando uno ve que pueda recrudecer la violencia a partir de todas estas capturas, por ejemplo,
que te indique o que te dé cierta sensación, digamos, de que la seguridad con la que habías estado, porque yo creo que los guatemaltecos hemos pasado casi un año, hay una reducción de muertes violentas, hay una reducción de hechos delictivos, y creo que si esa sensación se deja de tener, empezamos a ver que va a existir un desgaste. Pero si por el contrario hay una continuidad en el trabajo y sobre todo que algo que a mí me parece vital, una independencia frente a los actores, porque realmente con el tema de Rivas no estaba claro tampoco que justamente tuviera esa venia que tú mencionas con el tema de la embajada. Si la tenía o no, creo que supo guardar esa categoría y esa noción de funcionario independiente que estaba dedicado justamente a fortalecer una institucionalidad pública. Entonces yo creo que esa parte, creo que es el gran reto también del propio ministro de asumir esa neutralidad frente a otros actores que puedan estar presionándolo, que puedan querer sacar beneficio quizás de esta coyuntura y que quizás, digamos, en la transición de mando le pueda generar un problema al propio ministro. Ya lo menciona bien Raúl, ¿no? Vamos a ver esta neutralidad del funcionario ya en el ejercicio del cargo y esos retos en el ejercicio del cargo, ¿cuáles son? ¿Cuáles ves, Alejandra? Creo que nuevamente es vital que se siga trabajando en el tema de prevención de la violencia. Uno de los grandes logros de la administración del ministro Rivas y que es preciso reconocer también y en el cual se debería de seguir trabajando es el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. Hemos visto avances importantes en el trabajo que se hace desde la policía y apuestas importantes por la profesionalización de los policías también. Creo que estas líneas estratégicas de trabajo van a estar de alguna forma también determinadas. Si hay distintos actores que van a tener la posibilidad de hablarle al oído al ministro, creo que el ministro siempre debe estar abierto a recibir las distintas opiniones y recomendaciones de los sectores que se quieran acercar, pero debe actuar con completa independencia y atendiendo principalmente a los intereses de Guatemala como país. Bueno, y aprovecho este espacio para hacer una invitación también al ministro Dagenhart para que en una de estas oportunidades pues pueda conversar acá con los analistas de Sin Filtro para conocer estas inquietudes y cuáles van a ser los propósitos más importantes de su gestión. Vamos a la pausa, la etiqueta SF, bono ilegal. Volvemos luego del corte. Continuamos en Sin Filtro, gracias por su sintonía. Estamos conversando del tema de los cambios en el Ministerio de Gobernación, la salida de Rivas y la entrada de Dagenhart. Pero antes de continuar con el análisis, hacemos un enlace con nuestro director, Haroldo Sánchez, para conocer los temas de Sin Reservas. Gracias, Benkei. En breve estaremos con ustedes para repasar algunos acontecimientos históricos, especialmente del año 1978, que quedó grabado en nuestra conciencia por todo lo ocurrido en Guatemala y el mundo. También vamos a conocer un destacado físico que tuvo que salir del país para lograr el sueño de estudiar lo que le apasionaba. Y al cierre, la historia de una familia guatemalteca que con visión, perseverancia, le da oportunidad a los artesanos de exportar sus productos a otros países. Así que quédese con Guatevisión. Ya tiene ahí los temas más importantes de Sin Reservas. Al finalizar Sin Filtro, continuamos con el análisis. Ahora que ya no es ministro, Rivas tiene, digamos, si llega a interesarse de una forma oficial en la carrera por la Fiscalía General, pues el camino abierto. ¿Creen ustedes que esto ayuda al perfil de Rivas para competir por la Fiscalía General, Alejandra? Bueno, desde mi punto de vista, y esto ya lo habíamos conversado en otra oportunidad en este mismo espacio de análisis, el ex ministro Rivas es un buen perfil, es una persona que conoce, como ya lo decía Raúl, conoce muy bien la casa, conoce muy bien los temas y creo que ya posee la credibilidad suficiente por parte de la sociedad como de otros sectores y las propias autoridades para postularse a el puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público.
aún no ha confirmado su participación. No sé de qué manera obedece el hecho de que el presidente haya aceptado el día de hoy, hasta el día de hoy, mejor dicho, la renuncia del ministro, de qué forma esto obedece a su eventual participación en este proceso de postulación. De ser así, yo creo que tiene muchas cartas a su favor. Creo que hay muy buenas impresiones del trabajo que ha hecho al frente del Ministerio de Gobernación, y creo que su trayectoria profesional pues también ha contado una buena historia acerca del trabajo que hace. Probablemente eso le facilitaría posicionarse mejor en una nómina de 6 candidatos para ser eventualmente electo por el presidente. Nos estamos adelantando nosotros allá casi que inscribir a Francisco Rivas como uno de los tantos candidatos para la fiscalía, o es, digamos, lógico que se presente para competir. Yo creo que más que lógico debería de ser lo normal, es decir, digamos, si tú tienes una carrera en el servicio público, esta debe continuar porque tienes una expertise que al final del día le ha costado dinero al contribuyente, es decir, lo que justamente no se ha valorado con el tema del servicio civil. El servicio civil es justamente para eso, para que las capacidades no se pierdan y para que estas capacidades se identifiquen y te coloquen en una mejor oportunidad, es decir, todo el tema de meritocracia, creo que él lo ha construido muy bien. Ya quisiera yo irme y escuchar las felicitaciones desde la embajada, desde el sector privado, desde la academia, desde incluso el propio Ministerio de Gobernación, que hablen bien de ti, porque eso yo creo que dice mucho. Y entonces a partir de eso, forjarte una carrera dentro del Ministerio Público, teniendo la independencia que goza hoy la institución y sobre todo sustituyendo a la fiscal, creo que es un rol importante y creo que él tiene, digamos, la suficiente andadura política para poder realizarlo. Has mencionado los pros, digamos, que tiene Rivas si él se decide a correr por este proceso de postulación de fiscal general, pero ¿hay desventajas también de ser el exministro Rivas y entrar en la carrera por la Fiscalía General? ¿Qué desventajas ven ustedes? Desde luego, yo creo que necesariamente por mejor que se lleve a cabo un trabajo, así se haga en sus funciones, haya desempeñado de la mejor forma posible, esa exposición en la función pública, ese nivel de exposición que se tiene, necesariamente en algunas partes genera un desgaste, porque ningún funcionario público anticuerpos. Genera Hay quienes no lo quieren. Ningún funcionario público es monedita de oro y le gusta a todo el mundo. Todos los funcionarios públicos tienen un foco objetivo dentro de la población que no está contento o que simplemente no le agrada su trabajo y va a tener cosas negativas que decir al respecto. Probablemente si viéramos la comisión de postulación y el proceso de elección de fiscal general como un microcosmos de lo que ocurre en la sociedad guatemalteca, probablemente hayan algunos comisionados o dentro del mismo ejecutivo, cuando el presidente tenga que tomar la decisión, si él llegara a participar, a estar incluido dentro de la nómina, probablemente haya gente que tenga que decir algo al respecto y desee vetar la decisión de que él sea electo. Puede ser para algunos, y esto tal vez estaría ya cayendo un poco en el tema de la especulación, porque estas son cuestiones que nunca se han confirmado, si bien el exministro trabajaba muy de la mano con la política a la cual obedecía la embajada americana, algunos han hablado de algún tipo de vínculo directo que tiene la venia de la embajada americana, y eso tal vez podría ser un elemento que juegue en su contra de llegarse a postular para fiscal general, entre otros elementos que pudo haber sufrido del desgaste que necesariamente representó el haber estado al frente de esa cartera. La cercanía con MP, si sigue Ministerio de Gobernación en su momento, ¿puede también interpretarse en algún punto como una desventaja cuando se va a entrar ya en la fase más intensa de esta carrera? Yo creo que es el elemento quizás más importante de todo el proceso de la cadena de investigación, porque por citar un ejemplo, imagínate tú que ayer hubieran existido filtraciones con todo el tema de las capturas del día de ayer. Lo que tú tienes es que un MP tiene la certeza de que una PNC está trabajando de la mano con ellos y que no existe ningún tipo de filtración. Yo creo que ese es un indicador bastante fuerte que te dice a ti sobre qué clase de administración tuviste en gobernación. Entonces, la primera cuestionante es que el futuro fiscal general debe de también trabajar de la mano
con el Ministerio de Gobernación. Entonces yo creo que esa situación puede colocarte en una posición de ventaja o una posición de desventaja. Es decir, yo creo que él conoce el trabajo, él sabe qué se puede hacer dentro de la Fiscalía, pero no sabe justamente si va a poder trabajar de la mano como lo ha realizado el Ministerio de Gobernación con el Ministerio Público en la actualidad de cara a este nuevo proceso. La otra situación de desventaja que yo detecto es el proceso de selección que viene desde las comisiones de postulación hasta la nominación, digamos, de candidatos por parte del Congreso de la República. Es decir, cómo se van a aportar para darle y decirle al presidente, bueno, estos son los 3 perfiles. ¿Será que va a suceder lo que sucedió con el PDH, que digamos, de alguna manera ha sido una elección bastante certera o independiente, digamos, de cualquier intromisión? Es decir, los punteos fue el que punteó más alto, fue el que quedó. Es decir, va a suceder esto también con la elección de fiscal. Entonces yo creo que son dos disyuntivas que son sumamente importantes en un proceso de elección. A la segunda, que no tiene tanto que ver con Rivas, sino más del modelo de comisión de postulación, sí, que finalmente afecta, ya vemos, la integración de las listas. Alejandra. Sí, bueno, desde luego, y creo que esta fue también uno de los principales ejes que se trataron de abordar en la propuesta de reforma constitucional del año pasado, y probablemente una de las apuestas más sólidas que había en la reforma constitucional, la eliminación de las comisiones de postulación, por ser un modelo que permite que los vicios del sistema se filtren con mucha facilidad. Esos mismos vicios del sistema pueden ser frenados por una vía en particular que a mí se me ocurre en este momento y que en realidad considero que es la más importante: la fiscalización del proceso, no solo por parte de las distintas instituciones involucradas, sino por parte de la misma ciudadanía, que no solo debería estar representada a través de la sociedad civil y las distintas organizaciones de sociedad civil y tanques de pensamiento que dan seguimiento a este proceso de selección, sino que debería de estar también monitoreando este proceso de selección, que tiene una gran trascendencia para toda esta lucha en contra de la corrupción. Digamos, la elección de fiscal general que se lleva este año, en mayo de este año, tiene tanta importancia como lo va a tener las elecciones generales en 2019 desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la línea de trabajo de la Fiscalía, del Ministerio Público durante los últimos 3 años ha marcado un verdadero hito en la historia guatemalteca y ha redefinido de muchas formas la forma en que se hace política, y el nombrar a una persona no idónea en ese puesto podría poner verdaderamente en riesgo todos los avances que se han tenido gracias a la lucha en contra de la corrupción. Ya hace algunos días la fiscal general confirmó que no se va a postular a la reelección. Esto hace que las apuestas crezcan en el perfil de Rivas, que hasta este momento es uno de los pocos que en la opinión pública ven como un posible candidato fuerte. Las miradas se centran en él, ahora que Telma Aldana dice, yo paso. Así es, yo creo que de gallo tapado no tiene nada, ¿no? O sea, aquí lo que vemos es que casi que por default dice uno, bueno, jugabas para el Barcelona, seguro te va a contratar el Real Madrid. O sea, aquí, digamos, no ves como que eso no vaya a ser tan claro. Es decir, yo sí creo que él casi la responsabilidad le conduce hacia eso. Y uno aquí está especulando y quizá están comiendo y están disfrutando y están haciendo, y uno dice, bueno, ya hemos endosado a la Fiscalía General, pero justamente creo que es una parte importante, digamos, en el trabajo que ha realizado. Él proviene del Ministerio Público, conoce el trabajo, entonces yo creo que, digamos, en términos de lo que la calificadora le puede dar, no creo que vaya a ser un puntaje bajo, es decir, él estará, digamos, entre los promedios más altos para poder ser seleccionado por el presidente en términos de ser el nuevo fiscal, y para que nosotros lo estemos asumiendo, imagínate el papel en el que está él, ¿no? Aquí es también donde la discrecionalidad de los comisionados a la hora de elegir y votar por los distintos perfiles que vayan a integrar la nómina juega un papel fundamental, y se debe retomar una vez más el tema de la fiscalización y el seguimiento que los ciudadanos estén dando a este proceso de selección,
particularmente, y creería yo, viendo un poco a los comisionados que integran esta comisión, la propia Corte Suprema de Justicia, que está representada por el presidente de ese órgano, el propio Colegio de Abogados, que tiene 2 participantes, digamos, el presidente del Tribunal de Honor y el presidente del Colegio de Abogados, y los distintos decanos representantes de las facultades de Derecho de las universidades que participan en esta comisión, que perfectamente pueden estar siendo fiscalizados por los miembros de estas facultades de Derecho de cada una de las universidades. Bueno, vamos al corte, la etiqueta SF Bono Ilegal, regresamos con más de este análisis. Regresamos a Sin Filtro, SF Bono Ilegal. Este día ha sido un día de muchas noticias, algunas muy impactantes y violentas, como la que ocurrió en horas de la tarde con la muerte del exmagistrado José Arturo Sierra, un hecho que sin duda se tiene que esclarecer y que es muy pronto para incluso hablar de hipótesis, pero sin duda uno de los temas que abordará el Ministerio Público y también el Ministerio de Gobernación. Pero durante toda esta semana, ya lo mencionaba Alejandra al inicio, desde el sábado, día a día han estado aconteciendo hechos noticiosos de gran impacto. ¿Cómo evalúan ustedes esta semana? ¿Ya estamos en la fase, comenzando la fase más intensa, o estamos viendo lo que puede suceder de aquí a mayo, que se termina el proceso de postulación del fiscal general? Creo Alejandra, que esto es únicamente el inicio de lo que podría vislumbrarse para los próximos meses, precisamente hasta que se elija el nuevo fiscal general. Ha sido una semana bastante cargada. Uno de los comentarios repetitivos en este mismo espacio ha sido: nos sentimos en 2015, en realidad, porque hemos visto, luego de un largo periodo en que veíamos mucha calma, mucho silencio por parte de CICIG y del Ministerio Público, que veíamos cómo poco se iba apagando esa sed de reforma, esa sed de que se siguieran presentando nuevos casos y de seguir combatiendo la corrupción. Vemos cómo cambia la historia radicalmente de un momento a otro, y cuando creíamos ver bastante afianzado a este pacto de corruptos, vemos un contraataque por parte del Ministerio Público y CICIG, y se presentan distintos casos que tocan a sectores específicos que creo que es lo que más ha impactado a la sociedad. En un primer momento, el caso Odebrecht, que se presenta desde el día sábado, y la orden de aprehensión que se hace pública también en contra de Manuel Valdizón, pone los ojos necesariamente sobre el Congreso de la República y pone los ojos también sobre el sistema de partidos guatemalteco y el financiamiento electoral. Pone también los ojos sobre la mala gestión del gobierno, sobre estas negociaciones ilícitas y oscuras que se hacen, este tipo de contratos que se firman, y molesta a la ciudadanía porque le toca precisamente los bolsillos esos recursos que no fueron invertidos en construcción de carretera para este caso en concreto. El caso que se presenta el día de ayer, nuevamente creo que trae a la mente de las personas mucho de estas gestiones anómalas que se daban a lo interno de la superintendencia, y nos vuelve a hablar de la importancia de la forma en que se utiliza el poder y cómo algunos lo utilizan para obtener beneficios personales. Y eso, creo que solo el caso Odebrecht, que ya era uno de los más esperados, hubiese podido tener intensidad suficiente para una semana, y el recibir otro con una magnitud similar, como fue el caso del día de ayer, impacta mucho. Lo que ocurre también el día de hoy con el exministro Mancía llama mucho la atención, pero especialmente, creo yo, en este contexto, cuando se da el cambio de ministro de Gobernación, el lamentable fallecimiento del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, viene a poner muy en claro
cómo están funcionando muchas cosas en Guatemala aún, a pesar de esta batalla en contra de la corrupción. Al guatemalteco de a pie le sigue castigando día con día la violencia. Y lo que ocurre hoy con el exmagistrado es prueba de ello y representa un reto enorme también para el nuevo ministro de Gobernación, esclarecer este asesinato y pues tratar dentro de lo posible de llevar a los culpables ante la justicia. Una semana intensa. Raúl ya nos hacía este resumen, Alejandra, desde el sábado, con el caso Odebrecht, lo que ayer se conoció también de traficantes de influencias, que incluso golpea al partido de oposición, la Unidad Nacional de la Esperanza, y lo que ocurre hoy. ¿Cómo evalúas los hechos de esta última semana? Yo creo que hay algo importante que hay que ver, y si esto fuera un combate de box, la primera pregunta que te harías es ¿a quién se le está dando la cuenta de protección? Porque aquí uno diría, bueno, la primera cosa dice es, el Ejecutivo está sumamente desgastado, es decir, un Ejecutivo que tiene y le llueve por todos lados. La segunda cosa que empieza a evidenciar es, no solo somos un Estado corrupto, no solo somos una sociedad que tiene problemas con la corrupción, tenemos un problema serio de una institucionalidad tomada, tenemos que las propias autoridades están involucrados en esas mafias, es decir, no solo tenemos un problema de corrupción, no solo tenemos un problema de mafias, sino también tenemos un problema de estructuras ilegales que están dentro del propio Estado. Entonces, esta justificación te viene a decir a ti, entiendo la necesidad de tener una CICIG, es decir, de una manera, por nuestras propias vías, parece que todavía no lo podemos hacer. A mí una de las cosas que más me preocupa es que de las últimas 3 elecciones, los últimos 3 partidos están involucrados en eso. Es decir, ¿cuál ha sido la independencia entre uno y el otro? Tú los mirabas en televisión diciéndose un montón de cosas, pero en la casa dándose la mano y pactando coimas todos contra todos. Entonces, al final, la desilusión tan grande para el ciudadano que va a las urnas, que cree que las cosas pueden cambiar, resulta que no están siendo factibles. Luego empiezas a ver la manera en que se relacionan con el propio Estado, la manera de hacer negocios con el Estado, va a desincentivar a cualquiera que quiera hacerlo por las vías legales. Entonces empiezas a decir, bueno, entonces el Estado sirve para que la gente pueda enriquecerse o para generar propias redes que te permitan a ti tener un poder que te permita ser intocable. El Estado mismo no está garantizando justamente a sus ciudadanos sus derechos. Entonces empiezas a tener una desilusión latente y entonces la gran pregunta que uno se hace, ¿cuál es el camino que vamos a tomar? Sí. Hay un hálito de esperanza y yo creo que cuando lo menciona justamente el comisionado y dice, qué positivo hemos sacado de esto, yo creo que es que nos empecemos a ver al espejo y empecemos a decir, tenemos que cambiar esto y tenemos que construir una cultura de legalidad desde los espacios más pequeños hasta los espacios más grandes. Cuando vemos todos estos casos durante esta última semana, se evidencia que la corrupción es sistémica, ¿no? O sea, va más allá de 2 o 3 simples actores. Pero el dilema en sí es, ¿qué sistema vamos a crear en donde se incentive a hacer las cosas bien y se tenga miedo o cuidado de cometer alguna ilegalidad? Eso no lo puede hacer la CICIG. La CICIG no está para decirnos qué modelo construir. Eso nos queda a nosotros los guatemaltecos y creo que no hemos pasado del shock de ver todas estas estructuras de corrupción a plantear soluciones que no nos hagan desencantarnos de la democracia y querer optar por otros caminos. Es lo que se ha hablado mucho también y la importancia de conocer y aprovechar los tiempos y reconocer que es necesario pasar de la protesta a la propuesta y que en este proceso de depuración del sistema es vital que al mismo tiempo vaya ocurriendo este proceso de reforma y se vayan implementando las distintas reformas que sean necesarias para poder contar dentro del sistema con una meritocracia que responda a las necesidades de instituciones fuertes en donde impere la ley y se respete siempre el Estado de Derecho. Y tal vez abonando aquí un poco a lo que ya mencionaba Raúl,
Creo que estos últimos casos que hemos podido observar, el caso del exministro Mancía, este bono de riesgo del presidente de la República, dan muestra de un padecimiento que tiene nuestra democracia, y es precisamente el percibir al Estado, el percibir la función pública como una oportunidad de enriquecimiento y como una oportunidad de ascenso social. Es decir, muchos de estos bonos en algunas ocasiones se asignan de forma absolutamente arbitraria dentro de las instituciones, porque la aspiración de las personas, de muchas personas, no digo todos porque no todos son malos, de muchas personas que sirven en lo público, es poderse llenar los bolsillos de dinero, cuando esas no deberían de ser las motivaciones que nos deberían de estar llevando a prestar servicio en el sistema de gobierno. Hay que ponerle mucha atención a estos defectos que en realidad son crónicos y que son de toda la sociedad, no son únicamente de la clase política, y creo que tenemos que hacer como guatemaltecos una apuesta importante por darle seguimiento a todo este proceso de reforma, porque la depuración no tiene ningún sentido si no trabajamos al mismo tiempo en la reforma. Tenemos el diagnóstico de situación, el remedio es el que a veces dudamos cuál debe ser. Yo la primera cosa, y aquí Alejandra lo podrá decir muy bien, es en qué país del mundo tú has visto que un vicepresidente del Congreso sea acusado y no renuncie inmediatamente. O sea, esa es la primera cosa que nosotros nos deberíamos de preguntar. Y no estoy diciendo con esto que sea culpable o no, pero cualquiera se mueve a un lado y dice, voy a ir a esclarecer mi situación personal y renuncio a mi puesto. Pero aquí lo que ves es que el derecho de antejuicio es una defensa con la cual se cuenta y se gana tiempo esperando que las cosas cambien. Y no puedes tener, digamos, casi a 35 diputados acusados de algún hecho ilegal que no renuncien. O sea, aquí el gran tema, digamos, es cómo nosotros nos hemos permeado. Es decir, hasta qué punto permitimos y decimos, bueno, que robe un poquito pero que haga algo. Es que no puede manejarse la administración pública ni nosotros mismos desde nuestras propias acciones, y por eso creo que es tan importante construir esa cultura de legalidad en la cual ningún hijo de un presidente o un expresidente pueda cometer un acto de ilegalidad y que permanezca en impunidad. Yo creo que ese es el mensaje rotundo que debemos de tratar de reproducir desde nuestros propios espacios, y este es uno de esos en los cuales la corrupción no debe de ser permitida en ningún nivel. No hay ninguna cuestión que sea relativa. La ley es la ley y enmarca ciertos procesos y ciertas reglas, y por lo tanto las instituciones están dedicadas a proteger los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, María Alejandra, gracias, Raúl, por muchas esta visita. gracias. A usted también por su sintonía y preferencia de Sin Filtro. Viene Sin Reservas. Feliz noche. Nos vemos el lunes.